y acumulaciones. Entonces, eso de ahí les va a provocar contracturas musculares, calambres. ¿Recuerdan de la parte del equilibrio ácido-base? ¿Qué tipo de alteración sería esa? Respiratoria. A ver. Entonces, si ese paciente tiene alteración respiratoria, va a empezar con rigidez muscular, contracturas, que va a agarrar, te va a llamar a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está respirando bien. Simplemente enseñándole a hacer una buena respiración profunda, en una mecánica más adecuada, se va a calmar eso. O le pones oxígeno. ¿Sí? Con mascarilla. ¿A cuánto? Más de 4. Bien. Eras muy Entonces, eso principalmente. ¿Qué otras alteraciones puede causar? Ya habíamos hablado de lo que es la telectasia, ¿no? ¿Qué era la telectasia? Colapso de un segmento pulmonar. ¿Sí? Si el paciente no está pudiendo eliminar esas secreciones van a continuar en el ciclo y esas secreciones predisponen a infecciones. Entonces, esa predisposición nos va a causar neumonías postoperatoria. La neumonía postoperatoria nos va a limitar mucho más todavía lo que es la oxigenación adecuada, ¿ya? Y al no tener una oxigenación adecuada, negada de perfusión sanguínea con oxígeno suficiente hacia la herida, pues va a alterar también el proceso de cicatrización, el proceso de cierre de la herida. Si se dan cuenta, todo es un círculo, y si nosotros no cortamos ese círculo, todo va a empeorar. Traqueostomía y obesidad. Estos pacientes que están por periodos largos dentro de lo que es terapia intensiva son candidatos a que se les realice una traqueostomía. Antiguamente se creía que la traqueostomía solamente para pacientes muy complicados o que tengan una duración muy larga en lo que es terapia. Actualmente se ha visto que la traqueostomía a los 7 días de que el paciente esté empezando en terapia intensiva va a ser más útil para el manejo mismo del paciente. ¿Por qué? Porque va a evitar que esas secreciones originadas en lo que es la cavidad oral desciendan, ¿no? Y compliquen el estado del paciente. Va a ayudar a una mejor mecánica ventilatoria. Va a ayudar a que nosotros podamos retirar esa traqueostomía, hacer la limpieza de las secreciones y volver a colocar de forma fácil. Cuando vean el tubo de traqueostomía es fácil, simplemente lo retiras, lo lavas, lo vuelves a colocar. Sencillo. El orificio ya está utilizado. No hay donde te vayas. Es decir, no hay donde vayas. Lo vuelves a colocar y es fácil de introducir. Pero en un paciente intubado, ¿qué tal si el tubo lo ha mordido el paciente? Hay que hacer el recambio. ¿Creen que lo van a poder hacer de esa forma tan fácil? No. Y normalmente llegan incluso a pedir los terapistas ayuda de los anestesiólogos, que son los que tienen más pericia, tienen más habilidad en intubar. ¿Sí? Entonces, la traqueostomía sí es una opción para el manejo del paciente con cuidados críticos, ¿no? Que requiera así mayor así de días de internación en terapia intensiva. Y el paciente obesos, ¿qué tal? ¿Qué les repercute? ¿Qué les da la idea de un paciente obeso? ¿Qué dificultades ven ustedes? La respiración, punto importante. Por más que esté conectado a la máquina y la máquina sea la que le dé la presión para lograr esa mecánica ventilatoria, ese paciente va a requerir mayores presiones. Esa mayor presión va a tener repercusión en los alveolos. ¿Sí? Puede causar pneumonitis, lesiones, ¿no? A nivel del parénquima pulmonar. Otro punto, paciente que está postrado durante mucho tiempo nos puede llegar a causar úlceras de decúbito. ¿Recuerdan? Piel, hueso, compresión, adelgazamiento, formación de heridas, úlceras de decúbito. Entonces, son pacientes difíciles de manejar.
desarrollar y que van a requerir mayores presiones y mayor cantidad de oxígeno para su manejo. Aquí está lo que hablamos. Aparatos digestivos. La nutrición es importante. La nutrición se puede dar de dos formas: enteral o parenteral, y ahí se han confundido. Enteral, como habíamos dicho, es toda nutrición que se ingresa a través del sistema gastrointestinal de nuestro organismo. Parenteral, por vía periférica, ¿no? O vía central. ¿Sí? Pero ese paciente requiere de nutrición. Ese paciente que está en terapia intensiva, si se dan cuenta, está con un tubo en su boca, ¿no? Que va a evitar que pueda consumir y oral, pero se le puede colocar una sonda nasogástrica o una sonda orogástrica por donde se puede alimentar al paciente, a menos que sea operado de la parte intestinal. Si es operado de la parte intestinal, entonces ese intestino delgado, 4 a 7 días sin comer. Si es operado de colon, 7 a 10 días sin comer. ¿Por qué? Porque la comida va a producir una distensión a nivel intestinal que en el punto de la sutura se va a entreabrir y van a tener fuga de contenido intestinal. Por eso es que se deja a los pacientes ese periodo de reposo hasta que cicatrice o llegue a cerrar esa anastomos o esa sutura que se hace. ¿Entienden? ¿Sí? Mira, monitoreo de líquidos. Esto tienen que hacerlo ustedes de una forma más adecuada. En terapia intensiva, lo que les he enseñado a hacer, recuerdan el balance hídrico, líquidos ingresados, líquidos egresados, es mucho más estricto en terapia intensiva. Toda la cantidad de líquidos, incluso con los medicamentos, en cuanto a las pérdidas sensibles, agua, sodio y demás, todo se contabiliza. Y acá, en terapia intensiva, cuando la presión arterial desciende, lo primero que siempre hacen los terapistas es carga, cristaloides. Le ponen una carga de 200 ml, responden, bien, atienden. Vuelve a bajar, carga. Entonces, ¿a qué me voy? Si por decir, ese paciente requería 5.000 ml en 24 horas, con el requerimiento aumentado de un paciente clínico, llega por decir hasta 7.000, 8.000, pero con las cargas que le hacen, 9.000, y se pasan de la cantidad. Y empiezan con edema, derrame pleural, demás. Es muy común observar eso en terapia. Prevención del líquido paralítico. ¿Qué era el líquido paralítico? La alteración de la motilidad intestinal secundaria a la falta de potasio y magnesio. Si el potasio y el magnesio están bajos, la contractilidad muscular de lo que es el intestino delgado se ve alterada. Tienes que avanzar en el paralítico. ¿Cómo podemos prevenir esto? Se hace los laboratorios de control de la parte de los electrolitos. Si alguno de estos electrolitos está alterado, se corrige. ¿Cuánto era la dosis de reposición de potasio? Endovenoso, no vía oral, ahí también se han confundido. Yes, ¿no? Las chingas están haciendo 10. No por hora, quiero la dosis de reposición kilopeso. ¿A buenas? ¿Una? 1 a 2, 1 a 3. Sodios 2 a 2. Eso es endovenoso en este caso. Vía oral, el requerimiento es distinto. Vía oral significa que el paciente está comiendo y no es necesario reponerlo, ¿no? Vía endovenosa. Esta nutrición general son orogástrica, nasogástrica, ostomías, nutrición parenteral, periférico, central, metabolismo y el metabolismo. Pero el catabolismo
pero al revés. Anabolismo es justo degradación. Es el anabolismo. Y eso es hecho variar y eso es hecho psicología. Y las preguntas trampas son clásicas en todos los exámenes. Incluso dentro de esos patrones que se hacen, se modifica una palabra, dos palabras, una letra, y eso lo equivocamos. Eso ya para exámenes de competencia, exámenes para la residencia, exámenes en los que ustedes realmente quieran sacar un poco más. Sistema renal. El sistema renal, al igual que el cardiovascular, al igual que el sistema nervioso, es muy importante dentro de los cuidados que se tienen que tener en pacientes críticos. ¿Por qué? Porque los riñones se encargan de filtrar todo el líquido que se está administrando, de eliminar todos sus desechos. En caso de no hacer eso, va a haber una retención de amor y demás, que puede llegar a afectar a nivel central causar los distintos tipos de encefalopatías, ya sea encefalopatía urémica, que es la clásica causada por el riñón, o encefalopatía por amonio, que es la clásica causada por el hígado. Aquí tienen que tener en cuenta lo que es la diuresis horaria, diuresis kilopeso hora, para hacer el control adecuado de la función renal y de su filtración glomerular. Diuresis horaria, ya les he dicho. ¿Cuánto era la diuresis horaria? 24 horas. Solamente horario. ¿Cuánto tiene que orinar por hora? 80, 100. No en 24 horas, no en 8 horas. 30, 50. Les he dicho, ¿no? 30, 50 es lo mismo que tienen que administrar, es lo mismo que tienen que orinar. ¿Verdad? Sí. 30, 50 ml hora. Y eso ya calculan en 24 horas por seguir. Diuresis kilopeso hora, y es más específico para cada paciente. Según el peso que tienes, calcula la cantidad de diuresis que tiene que tener, hora y luego 24 horas. ¿Sí? ¿Cuánto es lo normal? 30, 50. ¿Cuánto era lo normal? 30, 50. 0,5A. Eso también es enseñado, esa es la base. Estamos motivados y después que pasa. Es muy bueno oído por ese caso. Sistema hepático. El hígado se encarga de eliminar y metabolizar todas las drogas que consumen o todas las drogas que se les administren. ¿No? Si empieza a fallar, tenemos alteración en el metabolismo de estos fármacos, de estas drogas, que van a tener repercusión en la parte de los desechos, acumulación de amonio, alteraciones en lo que es la coagulación. Recuerda, el hígado es el que forma los factores de coagulación. Y es ahí donde, si tenemos una insuficiencia hepática o una cirrosis hepática, nos puede complicar la cirugía, porque va a tener un tiempo de sangrado mayor, más prolongado, en el cual no podamos vivir de forma normal o de forma adecuada. ¿Sí? Y si esos desechos que se van acumulando no son eliminados, llegan a nivel del sistema nervioso central y nos causan encefalopatía hepática por amonio. ¿Sí? ¿Recuerdan que les dije? ¿Cómo controlamos la función hepática? Mediante las transaminases. Eso tenía que hacer, ¿no? No. ¿Qué ha sido de su tarea de los laboratorios? Yo te decía, estaba en la clase virtual. Han hecho, claro. Fue en clase virtual. ¿Dónde está su tarea? ¿Lo pidió? Era para la clase virtual. Era para la clase virtual. Para la siguiente, entonces, por tramposos, aleatorios y transaminases.
¿Qué tarea era? ¿Laboratorio? Ahora con el quirúrgico se dan cuenta. Sí, pero eso fue antes de la clase virtual, o sea que era para la clase virtual. ¿Ya no es la clase virtual? No. Y transaminasas. Las transaminasas nos van a dar lo que es la función hepática sumado a lo que es las bilirrubinas. Y cómo ver si funciona o no funciona, o está funcionando bien o no, lo que son los factores de coagulación. Tenemos 3 vías de coagulación, ¿recuerdan? La Intrínseca y la externa. Miren, la cirrosis hepática, no hay cirujano que quiera entrar a una cirugía de un paciente cirrótico. Y esto por las complicaciones que nos puede traer después, durante, ¿no? las repercusiones que van a tener en cuanto al manejo que nosotros debemos dar. Porque tienen alteración en lo que es el intercambio de líquidos, secundario una hipertensión portal. Esta hipertensión portal se da por cierre o aumento de la tonicidad en las arterias referentes que desencadena alteración de la perfusión hacia el hígado y nos da una hipertensión portal. La porta es una vena, ¿o no? Debemos de tener hipertensión, ¿no? Entonces, esa hipertensión portal va a producir que se dilate esa pared y haya una extravasación de plasma, ¿no? Y nos va a dar psiquis. ¿Sí? Entonces, hay una alteración en lo que es el manejo de los líquidos, una coagulopatía, porque el mismo hígado, al tener alterado su parénquima, no está funcionando de forma adecuada, no está formando estos factores de coagulación. Hacemos una incisión, sangre, coagulamos y no podemos manejar ese sangrado. Esa coagulopatía hepática, lo que les decía, no pueden metabolizar el amonio. ¿El amonio quién lo forma? Es producto de degradación De las proteínas. de los lípidos, De las de la proteínas. degradación de las proteínas. Sí, pero ¿quiénes? ¿Quién forma más amonio? También en el glutarato y por la microflora intestinal. Amonio. Gases intestinales. Amonio. ¿Sí? ¿Sí o no? Síndrome hepatorenal. Cuando tenemos alterado lo que es la perfusión a nivel del hígado, puede llegar a afectar al riñón. Les había dicho, hay una vasoconstricción de las arterias referentes hacia el riñón, entonces le llega menor perfusión también al riñón y se ve alterado, síndrome hepatorenal. Pero este síndrome hepatorenal ya es en un estadio casi terminal. Es decir, si el paciente tiene cirrosis y se suma a un síndrome hepatorenal, un pronóstico malo. Ese se ve. Asitis. No es un embarazo. O es un embarazo. ¿Cómo se darían cuenta? ¿Qué se llama ese signo semiológico en el que lo que ha sumado siempre es además de que cuando tienen esos pacientes que tienen asitis, empieza a demarcarse lo que son las venas. ¿Qué se llama ese signo? Ya visto esquemáticamente, los intestinos están nadando en líquido. Toda la cavidad abdominal se llena de líquido. Lo que les decía, la encefalopatía hepática, entonces secundaria alteración en el hígado. Este hígado tiene repercusión a nivel del nervioso central.
concentración de lo que es el amonio. Dentro del ciclo de la urea, no se olvida a nivel intestinal que también se forma amonio en el colon por la microflora bacteriana existente, ¿no? Pasa a nivel sanguíneo, es tratado de metabolizarse en el hígado, no logra hacerlo por el hecho del amonio. Por estos shunts portosistémicos ingresan de nuevo a lo que es la sangre. ¿Qué eran los shunts portosistémicos? ¿Recuerdas? Uniones entre lo que es la parte arterial y la parte venosa. Portosistémico hace referencia a la porta hacia las arterias. Entonces, mediante estos shunts portosistémicos vuelve a ingresar lo que es el amonio. Este amonio atraviesa lo que es la barrera hematoencefálica, ¿ya? Y a nivel cerebral, en lo que son los astrocitos, tratan de convertirlo este amonio en glutamina. Esta conversión produce edema, inflamación, y esta inflamación nos causa toda la sintomatología de la encefalopatía hepática. ¿Sí, no? ¿Qué hora es? Ya no mejora. ¿Por qué empezamos con ustedes? Porque tengo más Somos dinámicas. En esta parte lo que tienen que tener en cuenta, sabemos que hay 3 vías de coagulación, ¿no? Estas 3 vías de coagulación se pueden ver afectadas por patologías propias del paciente, secundarias a la enfermedad que está cruzando y demás, pero que debemos de solucionarlas, ya sea con transfusiones sanguíneas, que podemos hacerlas mediante lo que son concentrados globulares, plasma, ¿no? Y plaquetas, o sangre total. Entonces tienen esas 4 opciones ustedes para poder hacer una transfusión sanguínea. Si nuestro mecanismo de coagulación se está viendo alterado por una disfunción hepática que nos va a causar una alteración en la coagulación, ¿dónde encontramos factores de coagulación en la sangre? En esos 4 que les he dicho. En el plasma. Entonces, ustedes van a direccionar su transfusión sanguínea hacia plasma, ¿sí? Para corregir esa coagulopatía. Si el paciente tiene una alteración, por decir, anemia, secundaria a lo que es una hemodilución, es decir, le ha pasado tantas soluciones al paciente que han empezado a hemodiluir de la concentración normal, le han aumentado el líquido, ¿no? Y esa irregularidad ya no está observada. Pasan lo que es diuréticos y hacen una reposición de equipo que concentrado globular, exactamente. Concentrado globular simplemente es un concentrado de eritrocitos, ¿sí? Que va a ir dirigido justamente hacia el factor de la anemia. ¿Qué era la anemia? Y miles de factores más, ¿no? Hay libros que solamente anemia. No los de los clínicos. Entonces, tenemos que saber hacer ese tipo de reposición. Y si el paciente tiene un shock hipovolémico, sí, y los demás que en cuanto a la transfusión. La regla es 1-1-1, es decir, un paquete de concentrado globular, un paquete de plasma, un paquete de plaquetas. Para hacer una adecuada transfusión sanguínea, esa es la regla para manejar estas pérdidas sanguíneas. No es bueno sangre total. ¿Por qué? Porque viene ya con la sintomatología, con sus requisitos, con sus alteraciones que puede tener el paciente y predispone a una mayor reacción en cuanto a la transfusión. Se controla cierto, ¿no? Si está consumiendo al paciente todo el tiempo de la transfusión hasta 4 horas posteriores para que no haga reacciones alérgicas o reacciones severas a esa transfusión. Entonces, hacer una
transición más dirigida en cuanto a los requisitos, plaquetas y plaza,